Muchas gracias. Mire, la situación de Venezuela, que parecía que se encaminaba a algunos acuerdos importantes que se sacaran la tensión que ha vivido ese país después de la muerte de Chávez, y que no da pie con bola el que está allí, el heredero del poder, que es Maduro. Usaron al Vaticano como mediador y al final lograron algunos acuerdos. Se sentó la Mesa de Unidad Democrática, que también tiene algunas fisuras en los puntos de vista con esta negociación. Y Maduro, pues, vuelve al punto original. Después que se incorporó esa delegación representante del Papa, ellos hicieron algunas concesiones, pero ahora la situación vuelve a cero. Y el elemento fundamental, ya lo he comentado en otras ocasiones, el pecado capital de todo es que Maduro es un estalinista de esos que existieron en la Revolución rusa en el 17, en el 1917, que tiene un principio que es que el poder no se entrega. Y agarrado en eso, cualquier cosa que ponga en duda o en peligro su estadía en el Estado, como jefe de Estado, como presidente, él hace que aborte. Porque los acuerdos están claros. La Constitución reclamaba y reclama y postula la posibilidad de un evento revocatorio, que el pueblo lo va a las urnas como si fuera a ratificar o no al que está en el turno, y él ha boicoteado con el contubernio del mecanismo técnico que maneja el tema electoral para que no se produzca en los plazos que establece la Constitución de Venezuela, para que no se produzca ese plebiscito. Bueno, ¿y a dónde se está hoy? En el mismo punto que se estaba antes. El elemento fundamental es que él no entiende el lenguaje de la Constitución misma que se redactó cuando estaba Chávez, una Constitución que parecía ser una Constitución avanzada dentro de esa perspectiva, pero que tenía dentro elementos que pudiesen convertirse en totalitarios de acuerdo a cómo se leyeran. Tiene otro elemento dentro de ese pecado capital, que es la relación estrecha con Cuba casi en el día a día de esa administración. Eso lo dicen los que están en la oposición y también lo admiten los que están en la estructura del Estado. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cuál es la salida? Parece que no queda ninguna, porque ciertamente que el pueblo venezolano votó en contra de ese gobierno y lo reiteró en la medida en que la gente se tiró a las calles de manera consistente para, cuando llegó el momento de pedir revocatorio basado en la Constitución, que ese señor pasara a un segundo plano y que esperara otra oportunidad, pero darle salida a toda esa presión social que se ha agravado ya no solo en el campo político, sino en el campo de la economía, en el campo de la seguridad social, en el sentido de que la gente no aguanta más la situación de crisis económica por el despilfarro de recursos que se manejó allí. Entonces, en esa situación que se está, uno dice, ¿qué va a jugar ahora? De un lado el gobierno cree que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y la oposición tiene el pueblo. Y esa confrontación no da nada bueno. Aquí, en cambio, la situación, Wilfredo, con el resultado electoral en Estados Unidos, va necesariamente a tener que convocar un esfuerzo fiscal mucho más serio del que hemos venido realizando en los últimos años. República Dominicana, desde el 2008, ha tenido la oportunidad de poder financiar sus grandes déficits fiscales emitiendo títulos de deuda en el mercado mundial, bonos soberanos, etcétera, con tasa de interés relativamente baja. O sea, hemos disfrutado una especie del dinero barato para cubrir déficits fiscales. Todo apunta a que ese periodo de oro, de poder tener acceso al mercado de capitales a tasa de interés que el país nunca imaginó, comienza a terminar. Y ya incluso los rendimientos de los bonos soberanos de República Dominicana y otros bonos en los mercados han comenzado a subir, indicando de que cuando tengamos que volver al mercado a financiar déficit y emitir nuevos bonos, vamos a tener que enfrentar tasas de interés más altas. Se dice que la Reserva Federal está preparándose para la primera semana de diciembre tomar una posición de aumento de tasa de política monetaria. Y se dice que eso podría verse acelerado en el año 2017 si el programa económico del presidente Trump se lleva a cabo con las directrices bastante inflacionarias que se dejan entrever por el hecho de que viene con una reforma fiscal que va a reducir las recaudaciones,
va a generar un mayor déficit fiscal y va a necesitar mayor financiamiento y en consecuencia eso va a forzar a la Reserva Federal a tener que subir la tasa de interés como mecanismo de contrapeso para detener presiones inflacionarias. Si ese es el escenario, nosotros en República Dominicana no podemos quedarnos cruzados de brazos y pensar que, bueno, podremos colocar y no va a haber problema. Bueno, podremos colocar, pero las tasas a las cuales vamos a colocar van a ser mucho más altas. Y eso va a afectar el servicio de la deuda. Y eso va a requerir, por lo tanto, que el superávit que tiene que generar el gobierno en el ámbito primario, o sea, dejando fuera los intereses, para poder pagar esos intereses, va a ser necesariamente que adoptar una posición mucho mayor, o sea, ser un superávit más elevado. Y eso no se logra únicamente, pienso yo, con mejoras administrativas en el sistema tributario. Yo creo que eventualmente el país va a tener que abocarse a un tema que ha sido relegado a un segundo plano por el momento, que es el pacto fiscal. Yo pienso que esa discusión del pacto fiscal podría verse acelerada si el presidente Trump adopta el programa económico que ha anunciado. Hasta la próxima.